aprendido tu nombre. ¿Ves? Gracias, tío. Estoy súper contento. Te lo agradezco un montón. Porque digo, tengo que dirigirme de alguna forma a ti. Y Moya me parecía como, ¿no? Ricardo Moya. Pero Suena mejor. ¿quieres decirlo todo el rato seguido? En plan, siempre vas a Ricardo decir Moya, todo el Ricardo, rato. como Ricardo si fuera, Moya. como si hubiera ahí un Ricardo Moya. Ricardo Moya. Muy Y sabes bien. que Moya me gusta porque es de Valencia. Moya es un apellido valenciano. Valenciano. De toda la vida. Pero tú eres valenciano, ¿no? Yo soy de Burchasot. De Burgesó. Yo de la Alcudia de Crespins. Yo no sé dónde está eso. Pues está en Valencia. Está a 30 kilómetros de Burgesó. Pues ves, este es el ruido que te decía. Vale. ¿Esto lo escucha la gente también? Eso lo escucha todo el mundo, ¿no? Ah, perfecto. Pues esto queda Es súper guay para que eh, ahora mismo la gente nos deje ya el programa. Es un personaje más Ah, del vale. show. ¿Lo habéis introducido dentro? No lo hemos introducido, pero ha decidido llegar y como no teníamos forma de que no ¿De exista, quitarlo? de Lo momento no, dejáis. de momento no. Entonces vamos a aceptarlo como cuando viene, pues... Esto es una forma para ti, también para cribar la gente que realmente le interesa lo que decimos y no. Claro, claro. Porque a lo no. mejor la gente habla, pues siempre hay gilipollas. ¿No? ¿Te lo puedes decir gilipollas? Puedes Pues, decirlo todo lo que Pues siempre quieras. gilipollas que dirá, mira, tío, ya no me gusta. Claro, a Gente la que es mierda. muy Este ruido yo ya no. no me gusta. No. Y la gente buena será Ya. la que se quede hasta aguantar por unos 4 ruidos. Hostia, tío, ojalá. La que te aguante cuarto ruido para adelante, toda la gente. A se tomar va. por culo. Va para adelante. Bueno, tampoco es tan... A ver, está ahí, es un ruido crujiente extraño, pero tampoco como... No es un pitido de estos Para dejarlo, ultrasónicos que el perro se te va a poner a cagar el... ¿No? O sea, No. Bueno, a mí no me molesta. Está bien. Me molesta más escucharme a mí mismo Sí. porque me rayo. Es como me estoy hablando a mí mismo. Pero bueno, al poco tiempo me acostumbro y no hay problema. Yo creo que de esta forma como entras en Entro ti, en- entras en tu ser. En mi ser. Espera, voy a apagar el móvil que me está dando Apágalo mensajes. igual. Lo puedes, o sea, lo quieres tener ahí y todo. No, sí, lo voy a apagar porque si no... O si no, quítale el tenemos sonido. La gente... Bueno, mira, voy a hacer así, lo pongo así. Lo pones boca abajo y es lo mismo. Sí, porque si no, no lo veo. Claro. Sí, Vale. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme No, todo, gracias por y venir. compartir aquí con mexicanos y medio Estamos- borrachos que están aquí. Vosotros no los veis, los de las cámaras, pero detrás No se ve están- nada. No, hay dos mexicanos Sí. y uno ¿de dónde es el otro? Un argentino. Un argentino. Porque está Bueno, hablando aparte de- tenemos las dos modelos de Suiza y los 3 modelos masculinos de Sí, que están- Azerbaiyán. Ah, bueno, pero eso para luego, ¿no? Sí, Para- bueno, es una fiesta sorpresa que no, vamos a más que nada para ilustrar a la gente que cuál es el estamos- tipo de que- gente que viene aquí. a Aquí viene verlo. gente internacional. de todos, de todos internacional. lados. Estamos- Y el hijo de Juanjo, el hijo de Juanjo. que también está aquí. Juanjo es el dueño del Medi, que es donde estamos ahora. Vale, Yo hablo por hablar, ¿eh? Pues tú adelante. La perfecto. cerveza está muy buena en el Medi. Es cara, pero está buena. Bueno, para ti no es cara hoy. Para mí no es cara, pero me sale gratis. Es pero- perfecto. Aquí venir. Bueno, pues tío, pues bienvenido a esto. Yo Muy- estoy empezando, he hecho otra con Parrado anteriormente. Y Con Víctor, muy bien. Con Víctor y todavía no sé muy bien cómo va esto. Yo estoy como me apetece como quedar y hablar con A mí me amigos de parece momento. perfecto. O sea, a mí me pone cerveza. A mí cualquier sitio, cualquier evento que tenga cerveza me da igual. O sea, y hablar, poder hablar. A un meeting del PP o Ciudadanos con cerveza. Con cerveza, si puedo tomar ver por todas culo. las que quiera gratis, Sí. me da igual. Da igual. Al A final partir de la estás- cuarta, ya escuchas lo que tú... ya, bueno, a lo mejor pues escribo o grito o algo haría, ¿no? Algo intentaría sacarle algo positivo, ¿no? Estabas llegando aquí justo porque te estabas juntando con unos novios. Sí, porque yo Justamente. además de esto de además de dedicarme a la comedia, Sí. pues también hago caso a gente. Casas a gente. Hago hago de oficiante de boda, que me parece una palabra que no es la correcta porque no Oficiante. soy oficiante. Soy, digamos, maestro de ceremonias, por decirlo de una forma. Son bodas falsas en realidad. Son gente que está casada ya Ajá. y que, bueno, que a lo mejor estos, por ejemplo, se acaban de casar en Inglaterra, por ejemplo. Y han venido aquí y nada, y quieren que les case. Y he hecho locuras, ¿eh? O sea, yo hago bodas como rollo, no las típicas ceremonias de civiles de toda la vida, con que los artículos y todo el rollo este. Ajá. Hago como más cómicas, ¿no? Como más... Bueno, sé, yo he hecho bueno, hago algunas emotivas que son más románticas y tal, pero he hecho desde estas hasta disfrazarme de Gandalf Vale. o de yo qué sé, de Bob Marley. Yo he salido en una boda, esto es verídico, salí en una boda Ajá. porque el novio, la novia no, pero él dijo, no, yo quiero que me case Bob Marley, si no, no me caso. Y la tía dijo, pues Bob Marley, Estás Bob Marley. muerto, tronco. La tía dijo, sí. Y salí con un porrote así. Bueno, la gente me ve también en ¿De vídeo. verdad o de atrezo? No, es un porro de verdad. Yo qué sé, tronco. No, bueno, no, un porro. Yo no fumo, Ah, vale. no fumo marihuana. Pero bueno, un porro súper grande
de mentira Sí. y tal, y con unas rastas y vestida de Bob Marley con la canción de... Ok. Cantando eso fatal, ¿vale? Entonces no me sé las sintonías y él lo sabe porque me está dando clase de ukelele ahora. Bueno, empezó a darme clases de ritmos de ukelele. Claro, sí, ritmos del mundo. Ritmos del mundo. Y eso, y entonces hago todo tipo de ceremonias. He hecho una que es la más hardcore que he hecho en mi vida. Da un momento Espera, que que ruido. viene el socarrae. ¡Aguantar, aguantar, aguantar! Ya está. Muy bien, aguantar. Y La ya gente, la está. gente está aguantando. No, lo podríamos llamar, ya que los dos somos valencianos, esto es el socarraet. El socarrat de Es la... el me socarrat. encanta el Ay, socarrat, ¿no? ¿eh? Como... Oh, Entonces vamos a pillarle, vamos a darle ese matiz. Como el que socarrat. es lo bueno. Pues, exacto, que es la Esto es parte lo del bueno. final. Claro, Que la disfrútalo. gente que no le Ay, gusta el socarrat tendría que estar muertos todos ahora mismo. Tendrían que estar, porque el socarrat es lo mejor que hay en la paella. Bueno, es mejor. a mí me encanta la socarrat, ¿no? Sí, obviamente. Hombre, solo socarrat tampoco molaría. Si fuera solo socarrat se llama que se te ha quemado la paella. Sí, exacto. Exacto. Sería como diciendo, mira, tío. Es como una forma de venderla, ¿no? Se te ha quemado la paella y dices, mira, no, aquí, no. aquí se toma así. Esta es una paella de socarrat. De Es una socarrat, paella especial. exacto. Arroz, ¿no has probado nunca el arroz negro? Sí, Sería así. Sí, yo tenía un chiste que decía que mi madre hacía el arroz negro, pero lo hacía sin querer. Le salía. Le salía, lo hacía sin querer. Oh, mierda. Vale, entonces, pero... Ah, lo de la boda. Lo de las bodas, sí. Entonces, lo más hardcore que he hecho en bodas, que lo Vale. hice hace 2 semanas, fue lo siguiente. Ok. Me dijeron los novios, porque yo, sinceramente, a mí esto me pone. O sea, a mí... ¿Cómo que te pone? A ver, me pone en el sentido figurativo, ¿no? Que quiere decir, me gusta hacer bodas que sean lo más diferentes posibles, ¿no? De rollo, por ejemplo, la mayoría de ellas hago como de oficiante, ¿no? Con traje y tal, y les caso y hago un monólogo sobre ellos y tal, y son todas con toques de humor, pero a mí me gustan las que son más rollo, ¿no? Son Goku. Me han pedido una de Son Goku o una de tal, ¿no? Y esta que os digo fue la más heavy que he hecho, que es, antes de empezar a casarles, o sea, yo les casaba, por ejemplo, a las 6, ¿no? Y yo llegué a las 5 al cóctel Ajá. antes de casarle. Entonces, yo tenía información previa de todos sus colegas, porque les habían hecho una putada a ellos, a los colegas, perdón, los colegas, a los novios, les habían hecho una putada en el día de la despedida. Entonces, yo fui como de ex de ella. Ok. Entonces, Pero era como de ella lo borracho. sabía. Ella lo sabía. Claro, no, me lo pidieron los novios. Ah, vale. Los novios me los pidieron- dos novios sabían me toda pidieron esta que movida. saliera allí como de borracho. Ajá. Bueno, un poco lo hicimos entre los dos. Entonces yo tenía información previa de la gente, de los colegas de ellos, y yo iba como de borracho. Y metiéndome con la gente. ¡Tú! Y la gente mirándome con una cara como diciendo, ¿pero qué hace el tío este, tío? Yo digo, hubo momentos que digo, me pegan. Me pegan. Me llevo una Pero el hostia, personaje tío. llevo aguantando con el borracho ahí, no sé cuánto está. Y luego, claro, luego fliparon porque me cambié. Y luego salí yo a casarles, ¿no? Ah, ok. Y tal. Y luego Claro. toda esta información de la gente que me metía con ellos, pues la pude utilizar el día de la boda. Bueno, pues esto, que hago cosas muy locas. Y bodas es una de las cosas, pero me dijiste hace poco que estabas en un crucero. Sí. Bueno, o sea, lo de las bodas es una cosa que teóricamente es como una cosa secundaria. Yo principalmente me dedico a la comedia. Claro, no, nacional obviamente. e internacional. Bueno, pero es comedia en realidad. ¿no? Bueno, sí, es parte de Es, comedia. Sí. Bueno, un show privado, ponle, es como de un show comedia. privado, sí. Bueno, yo actúo para dirigido- peores públicos, o sea que tampoco... Peores públicos. ¿Cuál Claro. ha sido el peor público? ¿El peor público que he actuado? El peor público. Pues... El por- pelo público. No, da igual. No, el peor público... A ver, yo creo que el peor público es el que las condiciones no son las correctas. Por ejemplo, hace relativamente poco, en inglés, en un sitio que se llama el Chaplin, ¿vale? Que es ¿Aquí? ¿En Barcelona? está en Salou. En Salou, vale. Y es un sitio que caben unas 100 personas o por ahí. Y yo he actuado para muchos públicos extranjeros, muchísimos. O sea, ya os digo, estamos comentando ahora. Hace poco estuve en un crucero, actué para 800 personas en un teatro y eran de 15 países diferentes. Bueno, desde americanos, británicos, pero habían brasileños, croatas, porque era por las islas griegas, griegos, o sea, italianos, tal. Y bueno, pero otros 70 personas de diferentes países. Yo actué en inglés, pero la gente me miraba y había silencio y tal, y se reían y tal, y queda muy guay, ¿no? El hecho de que te rían y te aplaudan gente de tantos países diferentes, Ajá. ¿no? Porque es como, además, edades de entre 10 y la muerte. Claro, Entonces, es como a y nivel cuando- demográfico, en plan de hago gracia a la gente. Exacto, ahí está. Era como había una muestra. No, pero y cuando digo la muerte de ver. O sea, rollo que digo, si se me muere alguien en un chiste, a ver cómo lo explico luego yo, ¿no? ¿No? O sea, que tenía miedo que se me muriera alguien en el monólogo, ¿no? Básicamente. Por que- porcentaje. Exacto, que digo, hostia. Porque luego, si quieres, te explico, pero en los barcos hay morgues. O sea, ¿Mm? sabes que hay en los barcos, en los cruceros, hay morgues con 4 frigoríficos. Para meter, o sea, porque los, bueno, el crucero que hice yo a lo mejor no porque era ahora, pero en octubre. Socarrat. Pasamos. El socarrat
pasa, está pasando, Socarrat. ya continúa. Está, muy bien. Decimos Socarrat y pasa antes. Entonces, en los barcos, sé que me estoy yendo de la olla, pero luego vuelvo a lo otro. No nos estamos yendo de la olla en absoluto. En los barcos hay 4 morgues, hay una morgue, pero con 4 frigoríficos. 4 frigoríficos. Entonces, a partir de octubre, por ejemplo, que la gente que va, la edad es ya... O sea, yo fui y había niños, pero la edad a partir de octubre, que la gente está currando, los que van allí son pues, gente que se ahorra dinero en geriátricos para ir a cruceros. Vale. O sea, no, esto es verídico. Y a lo mejor van de 70 a 100. Ok. Claro, en un crucero. Y hacen transatlánticos. Un transatlántico dura 15 días. Claro, Y que muere gente. Muere peña. Y hay veces, esto me lo contaron, yo me moría de la risa. Hay veces que, o sea, muere más gente de los que caben en el frigorífico. Y que los ponen de 2 en 2. Y entonces hay un día, 69. hay un día, eso me parece brillante. Hay un día que lo llaman The Ice Cream Day. O sea, si se mueren 4, y hay otro, lo que hacen es sacan los helados de la Del congelador. y meten a un muerto ahí. Entonces, ese día lo llaman The Ice Cream Day, como el día de los helados, porque todo el mundo va por ahí con, hostia, pues guay, nos han dado un heladito gratis. ¿No? O Entonces, sea que si tú vas en un transatlántico de estos, ¿no? En un sí, crucero. y ves a mucha gente comiendo helado gratis, Y tu abuelo no está por ningún lado. puede ser que esté, Claro, puede que esté ahí en que te lo hayan cambiado, que te han cambiado tu helado por un helado vainilla, a lo mejor. A lo mejor está diciendo, bueno, un helado, pero ¿dónde habéis visto a mi abuelo? Pues tu abuelo es el helado, básicamente. Recapitúlame. Recapitula. Entonces, todo esto te lo he contado porque Porque me estabas hablando de. Estabas hablando de las Del bodas, peor de los público, cruceros, del del peor peor público público, del mundo. decía que, bueno, pues ahí actué para 70 personas muy diferentes, pero la gente te escuchaba. Ujú. En el Chaplin este que te decía, que era la pregunta original, Ujú. actué con Chris Groves, que es con mi compañero que vamos Sí. a hablar al Fringe. Pues tenemos un espectáculo que se llama Perdidos in Translation, ¿no? Y hicimos en el Chaplin, que es un sitio donde hacen espectáculos en general, hacen espectáculos de magia, de música y combinan un poco todo, pero para ingleses. Para Ok. ingleses, rollo de Yorkshire o escoceses y tal, ¿no? Ujú. Y entonces actuamos a la 1 de la mañana, después de 2 musicales, Ok. con ingleses. O sea, los ingleses iban, pero no lo podéis imaginar. Rollo, gente pidiendo, o sea, antes de nosotros pusieron la de Give It Up, y estaban todos ahí. Y todo el mundo estaba en plan- con las botellas de ginebra bebiendo directamente ya, sí, pero sin filtro. Y claro, y después de Give It Up, Ajá. bajan la música y Y- hacen todos. Adelante. Hostia, Gritándole rey. al disc jockey y empieza And now Perdidos y Translation. Además, Chris y yo empezábamos con la canción de la de Amigos para siempre. My friend. Claro, Vale, porque es el, porque es un poco el lo- mix tour, sí. Vale. Y claro, la gente mirándonos como diciendo, ¿pero qué hacen estos dos? No sacas ni cortar Hostia, fue, o sea, impresionante el rollo, intentando hablar, o sea, la gente gritando, y ya no por nosotros, porque no están mentalmente preparados para hacer. Y este ha sido de los últimos que recuerdo, pero he tenido muchos de este estilo, ¿no? Que a lo mejor yo no solo cuando las cosas no funcionan bien, lógicamente si las condiciones son las normales, yo no culpo nunca al público, porque miro a ver qué puedo mejorar yo, ¿no? Porque yo creo que es un error culpar al público, Muy bien. porque yo creo que es un aprendizaje interesante simplemente grabarte. Yo me grabo siempre, bueno, ahora no, porque me estoy grabando vosotros, pero en general me grabo siempre que hago un tipo de actividad y tal, porque es importante escucharte y luego verte y tal, pero sí que es verdad que hay circunstancias que nosotros como cómicos no las podemos controlar. Y por ejemplo esta, ¿no? Ahí no puedes hacer demasiado. Intentas al principio, subes un poco la voz, pero claro, la gente tan borracha y, ¿sabes? Y tan, digamos, distraída por otro tipo de... No está en condiciones para escuchar un monólogo, ¿no? No iba un monólogo ahí. Entonces, ¿ahí qué haces? Salimos ahí, Chris remó como pudo, yo también remé como... Tal, yo bajé al público para intentar hablar con ellos desde el público y tal. A veces que no lo se puedes puede, controlar. no se puede. A veces que no, ya está. Bueno, tío. Y llevas, lo que me interesa mucho a ti es que tú eres un cómico español que haces comedia en español, pero en inglés, sobre todo. Haces más en inglés que en español, eso es lo que quiero. Viene el Socarrat, ¿eh? Viene el Socarrat. Mira, voy a aprovechar para pedir una cerveza. Mientras venga el Socarrat. Ah, mira, está el Juanjo por aquí. Mira, Pablo, una cervecita. Pablo, una para- cerveza. Por Juanjo. favor. Ahí está. No te preocupes. Lo tenemos de camarero a A Pablo, Juanjo. que ha venido aquí a ayudar, pero. Y el padre ha venido a decirle cómo se pone una A cerveza. decir, claro, Es evidentemente. un profesional el padre, ¿eh?
Viene aquí, pon bien la... Es como, bueno, está haciendo su papel de padre. ¿Eh? Viene aquí y dice, pon bien la cerveza. Y se va. Ya está. Bueno, bien. Bueno, ¿qué me decías? Te Lo decía de... que tú haces más en inglés o en español. Es como Pues mira, mi duda. ahora estoy en un momento en el que creo que están... O sea, yo siempre, digamos, a nivel profesional, a nivel, digamos, incoming, a nivel de pasta, por decirlo de alguna forma, Sí. yo siempre he ganado más dinero haciendo en castellano que en inglés. Vale. Pero es verdad que de este año... Tranquilo, no te preocupes, pasa. Este es el mexicano. Sí. Adelante. ¿Qué tal? Vale. ¿Bien? Enhorabuena por ayer, ¿eh? Gracias. Pues ahora llega un momento en el que sí que es verdad, también por el tema de los cruceros a lo mejor un poco y tal, que se está igualando mucho las cosas. Muchas empresas me llaman para hacer cosas en inglés y poquito a poquito pues creo que se está... desde a nivel personal me está saliendo mucho trabajo. Tendría que hacer cuentas a final de año, pero creo que puede estar 50-50 ahora. 50-50 en inglés y en Yo diría que español. sí. Y en A cuanto nivel incoming, ¿eh? De dinero. y a material, o sea, para mí, Claro. yo tengo aquí esta movida que Ajá. lo pienso. Entonces, como tu idioma nativo es el español, pero en inglés tienes como soltura y te defiendes perfectamente, obviamente. Entonces, cuando tú piensas en material, como hay chistes que dices, esto va para en inglés, porque la forma en la que lo digo, o esto va para en castellano, como... Esta es una muy buena pregunta. Porque, Gracias, tío. Porque. No, te lo He digo en dicho que es serio. muy buena Porque pregunta. últimamente me está pasando bastante. Es que yo creo que cuando haces comedia en inglés, primero que el público es bastante más. Es mucho más abierto para todo tipo de chistes, por decirlo de una forma, creo yo. Ujú. Aunque en España está cambiando mucho la situación. Yo, por ejemplo, ayer vine al Media a hacer comedia, hice mi texto un poco traducido que tengo en inglés y funcionó bien. Quiero decirte que No, de eso quiero hablar más sí, adelante, de la comparación en comedia, vale. pero dime Pues algo. ahora me pasa a veces que los chistes me vienen más en inglés. Por ejemplo, ahora que estaba en el barco, esta semana que estaba en el barco, Ujú. y yo, claro, en el barco estás ahí y yo actué 2 días y lo demás estaba ahí sentado escribiendo. Claro, yo actué 2 días en inglés y los chistes me venían en inglés. Entonces, todo lo que me los escribí en inglés, ¿no? Ujú. También un poco con la entonación, la música, la forma de estructurar los chistes y tal. Y luego los he probado en inglés y me han funcionado en inglés, algunos sí, otros no, Ok. y tal, y me ha funcionado bastante bien. Y entonces ahora estoy haciendo digamos, el sentido inverso, ¿no? O sea, te tengo que pasar del inglés y mirar de qué forma musicalmente y la forma de hacer el delivery, ¿no? La forma de decir Ajá. el chiste, lo puedo traspasar, porque hay como una pequeña ahí, ¿no? Tienes que buscar un poco, tienes que hacer un poco ahí de ver cómo la premisa y el remate en inglés funcionan y Ujú. musicalmente y luego en español, porque no es igual. Pero porque tienes como un ritmo concreto en el que tienes que decir esto, Sí. o por cómo suena o la sonoridad que tienes que encontrar Sí. para que Yo creo acabe que sí. siendo gracioso. No, pero a ver, esto es un poco delicado. ¿Vale? Yo creo que tengo que buscar la sonoridad, fíjate, para que no suene traducido. Mm. Ujú. Porque me he dado cuenta, como os he dicho, yo siempre que actúo me grabo, ¿no? Entonces me he dado cuenta que muchas de las rutinas que tengo en inglés, luego las traduzco al español y me doy cuenta que suena traducido. Por la forma que lo digo, no sé, a lo mejor pongo un artículo al final a veces, no sé, esas cosas muy raras, ¿no? ¿Pero tú crees que te das cuenta solo tú y la gente no? ¿O como Yo que es algo yo que creo que la gente se da cuenta. ¿Sí? Subconscientemente, ¿eh? Ok. O sea, la gente no está pensando, esto lo ha traducido. Quiero decirte, ellos no están pensando en esto, sino que creo que su subconsciente a nivel cómico, cuando están viendo un espectáculo, ellos empiezan a hacerse su historia en su mente y tal, y creo que el hecho de que suene traducido le quita realidad, tío. Ok. Eso es una paranoia mía, ¿eh? Pero me he dado cuenta. Y luego entonces hay que hacer un poco, ir ahí buscando cómo hacerlo de tal forma que suene, o sea, cambiar palabras, cambiar forma de decirlo, cambiar entonaciones para que suene como si lo dijera 100% español. ¿Pero lo ves más eso cuando lo haces del español al inglés o del inglés al español? O como es muy en plan Lo a veo, medias. lo veo igual. O sea, Vale. quiero decirte, lo veo en las dos formas. O sea, Vale. cuando yo lo hago de las, o sea, quiero decirte, tengo textos en castellano, Ujú. algún de ellos, algunos que es imposible de traducir, porque por un tema cultural o lo que sea, tal, pero los que puedo intercambiar, los intercambio. Socarrat. Socarrat. Momento socarrat. ¿Qué está pasando aquí con las cámaras? Tengo como una duda general. Se quedó sin pila y no le podéis cambiar la pila Espero que a no la sea cámara. esta, ¿eh? Porque esta es la que sale muy buen perfil. Y, Sí que es esta, ¿no? Porque, tío, si no, él está loco. y no le podéis cambiar la pila a la cámara. Ah, bueno, ok, tenemos solo
2K. Está bien. No, bueno, ya está. Yo con una tengo bastante. Yo te digo, estamos empezando en esto, yo no sé. No, a mí me va bien. ¿Qué estás estaba a- diciéndote ahora? ¿Eh? Eso es que me tienes que llevar, porque a mí hablo mucho. Lo de traducir. Claro, exacto. Sí. Lo de traducir. Entonces, hay veces, o sea, me pasan los dos. Ujú. Que cuando traduzco del inglés al castellano suena traducido y cuando hago de castellano al inglés suena traducido. Entonces, tengo que buscar la forma de decirlo y que suene real, que suene verdad, ¿no? ¿Y lo encuentras por lo general o...? Sí, pero me Trabajando. cuesta, o sea, no es tan fácil, ¿eh? Por Ajá. ejemplo, ayer hay una rutina que hablo, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? No voy a no hace falta que aguantar la rutina y tal, pero hay una rutina que hablo sobre los hoteles cuando yo trabajaba en Estados Unidos y tal. Que trabajaba para Marriott, para una cadena internacional y tal. Entonces, lo decía de una forma en inglés que sonaba muy guay, pero claro, traducido al castellano no suena tan guay. Y he tenido que... Y me ha costado como 3 o 4 semanas. O sea, 3 o 4 semanas. Es que depende de las veces que lo vaya probando. Porque, claro, entonces lo pruebo una vez, 2 veces. Claro, lógicamente lo tengo que probar en Open Mics porque en actuaciones reales no lo suelo probar y tal. Y bueno, pues a lo mejor lo pruebo en 3 o 4 veces que lo pruebes, a lo mejor lo puedes ir ajustando de alguna forma, ¿no? Ok. Lo que sí que me voy a preguntarte, y que es en parte de lo que estabas diciendo antes, porque tú al hacer comedia en inglés y en español has estado en Estados Unidos, has probado también allí, Estuve en Estados Unidos, has hecho comedia por allí, Sí, sí. ¿en qué lugares has estado por allá? Hice 2 viajes diferentes. Estuve en agosto del 2015, creo, y ahí estuve en Gotham, que Ok. es un Gotham Comedy Club, En el Nueva York. en Nueva York. Perfecto. Y luego, porque mi ex era de Seattle. Ok. Entonces, yo bueno, quedé con ella en Nueva York, estuve una semana ahí en Nueva York, luego fui una semana a Seattle y luego regresé y luego me fui 3 meses. Ok. O sea, Entonces, estuviste de la costa, te pegaste unos viajazos de no, la puta hostia. o sea, yo fui en 2 viajes diferentes, uno en Vale. agosto y otro en octubre. Ah, Entonces, vale. el de octubre estuve 3 meses, que ahí sí Ok. que, ahí digamos fue realmente la parte en la que cambió un poco mi forma de ver la comedia, bajo mi punto de vista. Para mí fue un viaje de los más importantes en mi vida en este sentido, ¿no? El Ujú. viaje en el que vi la comedia de una forma diferente. O sea, yo trabajé antes de irme a Seattle, yo trabajé aquí durante 4 años, Ok. bueno, 3 años haciendo comedia en castellano, ¿no? Y empecé en inglés, luego mi novia era americana, de allí de Seattle y tal, y empecé con ella y tal. Ujú. Entonces, yo recuerdo que me fui a Seattle a vivir. Claro, Seattle hay como... O sea, club de comedia ahí puedes hacer... Yo hice en 88 días, hice 50 actuaciones. ¿Qué dices? O sea, open mics me refiero. Sí, O sea, no, yo había días, seguir a yo había días que a lo mejor iba y probaba texto y luego me grababa y me iba a otro sitio, me escuchaba y modificaba. O sea, en el mismo día. el mismo. Claro, yo mejor actuaba. Tenía que ir al Parrot Live de Seattle y luego irme a un pueblo del lado con un bus, por ejemplo, y hacer otro open mic, ¿no? Y a lo mejor iba allí, me apuntaban a la lista esta, ¿sabes? Que era como mi estilo americano, ¿no? Vas, te apuntas, Ujú. la posición que quieres, sales, haces 4 minutos, no más, Claro. y te grabas y luego coges el autobús y te vas a otro pueblo y en el viaje de autobús te vas escuchando y dices, hostia, pues este chiste no me ha entrado, voy a ver si puedo modificarlo y tal. Y he modificado el chiste y en el otro lo he cambiado. O sea, de este palo. Entonces, lo que te decía que a mí me cambió un poco la forma de ver la comedia en este viaje a Seattle es porque me di cuenta, por lo que luego con el tiempo, es lo que te acabo de explicar ahora, ¿no? Con el tiempo me he dado cuenta, a pasar de pegarme hostias, Ujú. que tienes que modificar un poco también el sonido. Y es que yo, cuando llegué a Seattle, yo lo que hice que es coger todo el material que te había conseguido en 3 años o 3 años y pico que llevaba haciendo comedia en castellano Ujú. y traducirlo. Traducirlo todo Y a... ahí iba yo, como el chulito. Yo, mi personaje en aquella época era, en España, era el personaje del chulito, Claro. ligón, no sé cuántos y tal, ¿no? Porque en Ajá. aquella época estaba bueno, ahora estoy gordo, pero estaba más bueno y tal. Iba ahí. No estaba bueno, pero yo, el personaje, iba con traje y tal, y me las daba de tal. Claro, y yo iba allá con mi texto traducido y la gente me escuchaba. Claro, yo era un tío de la Alcudia de Crespins, un pueblo de mierda de Valencia. Hablando en Y estaba inglés. ya en Seattle y tenía mi texto como si fuera el más chulo del lugar, ¿sabes? Y la gente me miraba y me dice, ¿pero qué dice el tío este, tío? Si no se le entiende casi. O sea, era tan surrealista que yo hablara desde Ya. O sea, era tan surrealista, ¿no? Y que yo fuera desde esta... Que es un poco lo que es la comedia, ¿no? Que la comedia es verdad. Ujú. Entonces, la gente no me creía el personaje. O sea, no me creía que yo pudiera hablar. Y eran cosas universales, ¿eh? No es que el material fuera material cultural. No, era Ujú. material universal. Pero yo creo que el personaje, la persona que llaman los americanos, ¿no? Ujú. La voz cómica, por decirlo de una forma, Ajá. no era creíble.
sea, el personaje en sí, tú no eras creíble con lo que decías, No. tu personalidad, con el Claro, contenido no de lo era, que no era decías, creíble. con O sea, nada. no podía ir de chulito si el inglés lo dominaba como Claro, podía. Claro. O sea, Claro, para no, mí lo dominaba bien, pero para ellos no. no puedes ir de sobrado sin, No, si sin no tenía ni... medio. Claro. Entonces lo que hice fue quitar todo el texto. O sea, Ok. cogí todo mi texto, lo tiré a la basura. Vale. Y me acuerdo que empecé a ir a open mics, y iba escuchando un poco, viendo y tal. Y empecé a escribir desde mi verdad, que era un tío de la Alcudia de Crispy, Ajá. que está en un sitio que desconoce todo y que todo le confunde. Ajá. Tal, y entonces y me acuerdo que el primer chiste que escribí, que es un chiste que grabé para Comedy Central, Ajá. y el primer chiste que escribí en Seattle fue en el museo, esto lo digo, pero es verdad, Ajá. que fui al Museo de Historia de Seattle. La historia natural. Sí, el Museo de Historia. La historia. La en plan historia. De qué ha pasado aquí. Claro, el Vale. Seattle es una ciudad que tiene 150 años Claro, de historia. Tampoco es muy grande el museo. Claro, que yo decía, yo ahí decía, pues mi abuela tiene bragas más veces que Seattle, ¿sabes? Entonces, entonces yo fui al Museo de Historia de Seattle y flipé, porque en el Museo de Historia, esto es verídico, en el Museo de Historia había un teléfono. Que yo decía, pero ¿cómo Museo de Historia? Y había un ordenador en el Claro, Museo de Historia. ¿Qué coño? Son 150 años. Tampoco... Claro, había una taza del Starbucks. Y esto a mí... entonces un colega que vino conmigo al museo, un amigo de mi novia, de mi ex, Sí. me dijo que este tipo de museos no los tenéis en España. Y yo le dije, No, sí, no. pero nosotros lo llamamos flea market, ¿sabes? Mercado de abasto. Mercado de pulgas. Mercado de pulgas, ¿no? Lo llamamos Y tal. los encants. Los encants, claro. Y entonces... Y este fue el primer chiste que escribí. Y luego me di cuenta a partir de ahí que yo tenía que cambiar completamente mi personaje, porque mi personaje no era creíble. Entonces escribí una técnica que se llama The Man Confused by the World, que es como un tío que va a un sitio de un pueblo y que todo lo que ve, pues flipa. Ajá. Y Y tal. te lo dice desde su perspectiva. Y desde esta perspectiva empezó a funcionarme. Entonces ahora mi personaje, digamos, mi personaje en inglés es un poco desde este estilo, ¿no? Es un personaje, hablo más desde la confusión, por decirlo de una forma, que desde toda la energía, ¿no? ¿Y piensas que ese personaje ha influenciado de alguna forma a tu personaje en español? No, pienso que ha cambiado mucho mi forma de ver la comedia. Eso fue un punto de inflexión claro en mi forma de ver la comedia. Ok. O sea, clarísimo. O sea, ahí fue cuando me di cuenta que realmente la comedia tiene que tener algo de verdad. O sea, tiene que ser real, tiene que ser tu vida, tiene que ser No tu... pueden ser chistes a voleo. Claro, o sea, pueden ser chistes. Luego también hay diferentes tipos de públicos, ¿no? Pero para escribir stand-up comedy, creo que un poco tienes que buscar esta parte real tuya, ¿no? Esta parte que bueno, si estás perdido en un mundo que no entiendes, joder, pues escribe desde esto, ¿no? Si hay una cosa que te sorprende, a lo mejor eres tú el capaz de verlo y poder escribir sobre ello, y la gente lo va a apreciar, ¿no? Porque al final eres tú y tu tragedia, ¿no? Como dicen. Entonces, tú estás viendo, por lo que me estabas contando antes, de que en España está cambiando el tema, comedia, tal y cual. Sí, yo creo que sí. Estás viendo una especie de nacimiento, bueno, no sé si nacimiento, pero crecimiento, porque el stand-up aquí, hasta hace poco tiempo, era el Club de la Comedia, nuevos cómicos de Paramount Claro. Comedy, y se acabó. Esto es todo lo que había a nivel de acceso al usuario, más o menos. Ahora está creciendo, está cambiando. Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay una... Ahora, bueno, además de... Aquí en el medio está haciendo buena comedia ahora, Ajá. bueno, con el Comedy Gold y tal, pero creo que cada vez que la gente, más en Madrid y aquí en Barcelona sobre todo, y en Valencia creo que también, está empezando bastante, la gente empieza a tener cultura de comedia, ya empieza a apreciar a gente que hace comedia desde su verdad, ¿no? Desde su dolor. Un momento, Pablo, una birra, por favor, por ti. Gracias. Y, por ejemplo, están haciendo lo del el pibe Talampa, que hacen en Madrid, que hace Castelo. Y ahí la gente ya va a probar cosas que se nota que ya es más, digo, más stand-up puro, por decirlo de una forma, ¿no? Y cada vez yo creo que en unos años más gente va a empezar a meterse en este movimiento y a entender lo que es stand-up. Y para nosotros será más fácil. Socarrat. Un puto socarrat de mierda, tío. Esto tienes que... Sí, tienes que mirarlo esto, ¿no? Tengo que mirarlo. Me he dado cuenta hoy, y como hoy estoy haciendo, porque estamos haciendo trampa. Yo aquí voy a quitarme una máscara un poco, porque hoy hemos quedado... Vas a decirme tu verdad. Voy a decirte mi verdad. Sí. Hemos quedado el mismo día porque teníamos el Medi para grabar contigo y con Parrado, aunque lo vamos a emitir 2 días diferentes, como si estuvieran sido semanas en medio. Yo me he cambiado hasta de ropa. ¿Ah, sí? De la de Parrado vale. iba con una camisa y con no sé qué, y ahora me he puesto esto. Y parece Vale. como que estamos haciendo 2 días Con Víctor Parrado distintos. ibas con camisa. Iba con camisa. Vale. Y te has No cambiado sé. conmigo, te has puesto como más informal, Sí, ¿no? digo, por no sé. Sí, yo, sí, no, lo has digo, hecho yo bien. Xavi seguro que va a venir en Sí, camiseta. Sí. De hecho, no me tenía que haber puesto para blanco porque se me ve la barriga, pero bueno.
¿Se ve la barriga o qué? Está espectacular. Es el argentino, que siempre es muy argentino esto. El mexicano me hacía así con el dedo, pero el argentino es como Un poco más siempre queda como... Está espectacular. Lo que quiero saber es como... ¿Tú crees que el público español hoy en día, tal y como está, o por la historia cómica que hay en España y tal, está preparado para un nivel o para un estilo de comedia más cercano al americano, que es el que ha creado, digamos, las bases del stand-up y cómo funciona? Yo creo que sí. Yo creo que la evolución del... Hombre, hay público... O sea, yo creo que va a ser por un tema de edades, imagino, ¿no? Pero hay público que viene de la cultura del chiste y tal, que va a ser muy difícil que le cambies, ¿no? Pero... Los morancos y... Claro, efectivamente. Pero creo que al final un poco el monólogo de stand-up es un poco más, digamos, más reflexivo, de decirlo de alguna forma, ¿no? Es un tío que está ahí arriba y no te está siempre intentando hacer reír. Lógicamente tiene que tener comedia, ¿no? Pero también te quiere transmitir un punto de vista de su personaje o quiere hacer una reflexión social o quiere ver dónde está el dolor en el mundo e intentar transmitir la comedia, ¿no? Que al final es intentar que trascenda esto a comedia, ¿no? O mejor tiene un punto de vista o una, como he dicho, una reflexión o tal, ¿no? Y creo que la gente cada vez tiene que ser más paciente y no... Y escuchar. Lo bueno que tiene que actuar en inglés es que te dejan hacer premisas largas, ¿sabes? Claro, porque la gente está acostumbrada a eso. Sí, porque si te fijas, muchas veces en Estados Unidos, si ves, como yo sé que tú eres muy aficionado a la comedia americana. Un montón, sí. Por ejemplo, aquí, yo he trabajado con Carmen Lynch, ¿vale? Carmen Lynch es una cómica americana que ha salido en David Letterman, Conan O'Brien, vale, pues teníamos un espectáculo que también se llama Perdidos in Translation, que es el mismo, que lo vamos cambiando los personajes, ¿vale? Entonces, ella me decía, y me acuerdo una cosa, me decía, ¿pero por qué aplaude tanto la gente? ¿No? Porque aquí tenemos la costumbre de, si te ríes 2 o 3 veces, tienes que aplaudir, claro, como algo... Sí. Y si ves comida americano... Aplauden cuando algo es en plan... O cuando lo que dicen... Claro, aunque te no sea gracioso, algo emotivo. Claro. O sea, te genera una emoción. Tal cual. No hace falta porque te rías. Y ella había veces que se cabreaba se cabreaban, le decía al público, decía, pero ¿por qué me aplaudís? Claro. ¿Sabes? Es que era como... Y ella decía, no, es que porque le molestaba, porque le paraba el ritmo, ¿no? De alguna forma. Intentaba hablar y tal. Y entonces yo creo que al final, si queremos... Yo creo que el siguiente paso... Porque yo recuerdo cuando empecé con esto me decían, no, tú tienes que hacer reír cada 15 segundos. O sea, era como... No, porque ya es verdad, cuando trabajas en un bar, en el bar Paco, con todo el respeto para el bar Paco, la gente, si no se ríe cada X segundos, las pierdes. Porque a la mínima que digas 2 o 3 gags que no hagan gracia o una reflexión muy larga, los has perdido. Entonces, claro, yo creo que un poco los cómicos ahora, nuestro trabajo, creo, eso es una opinión muy personal y por lo que he vivido, es que tenemos que ser un poco camaleónicos, ¿no? Del rollo... Claro, cuando actúo en un barco, no puedo ser el mismo cómico que me gustaría ser, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que si queremos vivir de esto, ahora tenemos que amoldarnos un poco al tipo de público que tenemos, ¿no? Y tenemos que, sobre todo si quieres vivir de ello. Hay gente que a lo mejor es más purista y tal y dice, no, yo es esto y la gente me compra o no me compra. A mí me gustaría poder hacer stand-up como hicimos ayer aquí en el Comedy Gold, por ejemplo, o como se hace en general, ¿no? Stand-up comedy en clubs de comedia, como hacen en Estados Unidos, que eres tú, es tu personaje y lo defiendes a muerte. Pero aquí, para sobrevivir, ahora mismo, yo personalmente, no sé, a lo mejor hay otros cómicos que sí, pero yo personalmente no tienes que saber moverte un poco, ¿no? Sabes que tienes que intentar saber leer un poco el público, ¿no? A ver qué me ha destinado y a lo mejor ser un poco más, bueno, pues intentar mezclar un poco, ¿no? Y adaptarte un poco. Claro, adaptarte un poco a las condiciones, porque si no, no trabajas. Y entonces, o sea, como que de alguna forma, como el público está empezando a acostumbrarse, pero tampoco está acostumbrado a que te cuente algo. Pues sí. Tiene el puto soporte ahora. Está bien. No, el público... Unos segundos y se va. Sí, se va seguido. No hagas caso. El público es que depende, joder. Yo creo que, por ejemplo, como he dicho, Madrid, Valencia, Barcelona, la gente, cada vez, sobre todo la gente joven, ya empieza a entender, consume mucha comedia gracias a Netflix, y esto, consume mucha comedia y está metida en él, y ya sabe lo que es, y aprecia cada vez más esto, que no hacer comedia más de gag, Richard, chiste, tal, ¿no? Busca más una comedia más reflexiva y que les pueda llenar algo, que pueda hacer pensar y tal. Pero que aún siguen habiendo muchísimos sitios. Yo creo que la evolución es correcta, pero que aún siguen habiendo muchísimos sitios, muchísimos bares, muchísimos locales de comedia, etcétera, que bueno, pues que tienes que amoldarte y buscar otras formas de hacerles reír, porque es que si no, no te contratan. Pero eso, ahí va mi otra pregunta de alguna forma, que es,
de alguna forma los cómicos son responsables de esto. O sea, si tú le das a la gente siempre lo que quiere en lugar de lo que tú crees que necesita, los estás perpetuando a que no vean otras opciones que pueden ser interesantes y abriendo un poco la zona de confort de que es divertido y que es entretenimiento, ¿sabes? O sea, si tú empiezas a arriesgar un poco más, pese a que pierdes de alguna forma porque no haces lo que siempre contenta, ¿no abres un poquito más el cerco para que quepan más cosas? Sí, sí. Yo intento hacerlo, ¿eh? Cada vez más en mis espectáculos, pues intento buscar. Porque a mí me cuesta. O sea, yo cuando. A ver, yo tengo claro lo que quiero hacer. Pero en según qué lugares, pues lo intento. Y cada vez lo voy metiendo más. Aunque esto sé que me va a costar tener menos risas. Y lo vas intentando metiendo poquito a poquito. Pero es un trabajo que cuesta. O sea, yo lo intento hacer. Intento meter cosas más reflexivas, cosas que son más críticas sociales y tal. Aunque sé que me van a llevar menos risas, pero bueno, lo intento hacer. Pero luego al final siempre acabas un poco porque al final se tiene que dar con buen sabor de boca, es mi punto de vista. Porque es que, claro, es que si no, una cosa te lleva a la otra. O sea, lo que no puedo hacer es arriesgarlo todo siempre y Obviamente. quedarme sin curro. Claro, claro. ¿Sabes? Es un poco. Entonces estás buscando un poco ahí jugando con esto. Pero bueno, yo creo que nuevas generaciones. Yo ahora tengo 42. O sea, yo tendré mi época. Un chaval, tío. Es un chaval. Un chaval. Pero yo creo que dentro de 2 o 3 años o 4 años la gente estará muy preparada ya. Y de alguna forma yo espero que se profesionalice más el sector del rollo. Claro. Que haya, no sé, más locales como el Medi, por ejemplo, y que hagan locales de comedia como hay en Estados Unidos. Que sean ¿no? puramente de comedia, que hagan todos los días. locales exacto, donde la gente vaya a ver comedia. No que en el bar Paco hagan comedia. Hacen este día comedia. Sino que, este es un pero lugar. claro, eso es un proceso que tiene que, imagino, tiene que cambiar, ¿no? De alguna forma. O que la gente que vaya al bar Paco pues vaya a ver comedia y que la gente entienda lo que es la comedia esta, ¿no? ¿Y tú en los cómicos lo ves? Porque tú estás más rodeado en el ambiente cómico, si conoces varias gente y vas viendo cómo evolucionan o cómo su material o cómo su forma el delivery, ¿no? De entregar. ¿Ves una progresión y un cambio en base a eso? O sea, como ves que empieza a haber más influencia. Porque si tú te vas, por ejemplo, a la música, ¿no? Y llegas al momento en que dices, ok, el jazz. Tú vas a ser músico de jazz. Puedes mirarte todos los jazzistas españoles que han habido desde que existe el jazz en España, que no es muchísimo tiempo en comparación con cómo existe desde el origen, ¿no? Pero si te vas hasta el origen de donde viene el jazz, ahí vas a pillar otros matices diferentes que si solo te fijas en jazzistas de España. Como piensas que empieza a haber más interés por los cómicos nacionales sobre cómo es el stand-up en Estados Unidos, que es donde nace realmente esta forma de comedia. ¿Te refieres al público? Si el público tiene más interés en los cómicos españoles. No, si los cómicos españoles empiezan a tener más como referencia a cómicos americanos. Yo creo que sí. Empieza a aparecer esto. Yo creo que sí. Y gracias entre otras cosas a Netflix, porque ahora tenemos, tienes todo la comedia la tenemos ahí ya. Entonces la gente, los cómicos en general, yo creo que ya la había de antes, no es que haya sido algo de ahora. Lo que pasa es que más general a lo mejor. Lo que pasa es que ahora que yo creo que gracias desde que ha entrado Netflix nos está sirviendo a muchos cómicos como referentes o como forma de ver otro tipo de comedia y tal, y al público. Porque el público consume comedia. Porque eso tampoco ha empezado. O sea, el Club de la Comedia de alguna forma, ¿no? O sea, dime tú qué piensas del Club de la Comedia, porque me parece muy interesante tu concepto. Yo el Club de la Comedia no lo veo hace. O sea, me pareció muy interesante. O sea, cuando nació era algo como en plan. Claro, el Club de la Comedia es que Bien, otra cerveza y nos podemos hablar. No, estás con la tienes a medias aún. Bueno, digo, el Club de la Comedia fue muy interesante de alguna forma, para que la gente empezara a consumir ese tipo de comedia, ¿no? De alguna forma, pues sabes que fue Emilio Aragón, ¿no? Sí, exacto, que empezó. Y empezaron, pues actores que defendían textos de guiones, que era horrible, aquello y tal, pero por otra parte, pues tenía una visión bastante importante a nivel nacional, ¿no? Entonces un poco nos ayudó un poco a que empezara a crecer esto. O sea que hay que darle su valor, pero claro, ahora ves el Club de la Comedia, ves monólogos del Club de la Comedia. Son actores que... Esa es una cosa que me molaba hablar. Porque es lo que hablábamos antes, ¿no? Mira, lo que te explicaba antes de... No, la verdad. Claro, porque es un tío que le dan un texto, le dicen, tu novia te ha dejado, ¿no? Claro. Y va el tío ahí, su novia, a lo mejor es maricón, yo qué sé. Claro. Homosexual, quería decir. Esto puedo quitarlo. No, yo qué sé. Joder, no sé, por decirte algo, ¿no? Y el tío va ahí y empieza, bueno, mi novio me ha dejado, ¿no? Y empieza a defender algo que no...
O sea, que no hay por dónde cogerlo, porque no es su verdad. Y queda falso. Y la gente, o sea, el tío a lo mejor lo dice de puta madre, pero la gente sabe que es mentira. Es lo que te decía antes, con con el traducir los textos. Ujú. La gente, o sea, subconscientemente, emocionalmente, pilla Ujú. que es mentira. Claro, o sea, traducido de un idioma al otro también es como traducirlo de una emoción a otra. Claro, ahí está el tema. Entonces, por eso te decía entonces, cuando viene, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor viene Dani Rovira o Goyo Jiménez y lo Sí. revientan, Claro. pero la gente sabe, o sea, la gente ve enseguida que es lo que está diciendo, lo está diciendo desde su verdad. Ujú. Que a lo mejor él tampoco lo piensa, pero su personaje sí. Su persona, su voz cómica sí. Entonces, ellos lo creen, emocionalmente lo compran. Claro. Lo compran enseguida. Ujú. Ahora, cuando sale un chicote. Chicote. ¿Qué va a decirte chicote? O sea, en serio. O bueno, o sale tal, cualquier actor que hacen todo lo posible para que salga bien. Y Pero yo no- no los critico y tal, porque ellos lo defienden de puta madre. Pero la gente, emocionalmente, no se lo cree. Pero porque notas que están haciendo una pausa que les han dicho que va en Claro, este se- momento, se porque ve, están claro, diciendo. O se- el tonito, ¿no? El tonito, la entonación. Tal, Ajá. se ve a leguas que están mintiéndote. Pero luego en contracara coño, tío, ¿qué pasa? Se me ha ido. Al Club de la Comedia. En Ujú. contracara tenías los nuevos cómicos de Paramount, Paramount Comedy. ¿no? Que es donde empezó en Empezaron realidad. al mismo tiempo, más o menos, ¿eh? Claro, pero es donde empezó en realidad la comedia un poco más desde la verdad de cómicos Sí, que crean su propio sí, material y que hacen tal. efectivamente. Era como la contracara Efectivamente. que luego pasó a Comedy Central. Claro, que de aquí venía Agustín Jiménez Exacto. y Goyo Jiménez también. Coño, pero eso es de Paramount Comedy. De Paramount Luego Comedy, sí, sí, Paramount no, Comedy Paramount se claro. fue y hizo bueno, se dividió en Comedy Central, hace la parte de Efectivamente. comedia y Paramount hace las películas, ¿no? Exacto, más o Y menos. tú llegaste ahí a Comedy Central de Uf, repente. yo llegué a Comedy Central, pero mucho después de esto. Claro, Pero- estoy hablando ahora, yo esto imagino que eran unos 19 años de esto que estoy hablando. 18, 19 años más o menos. Pero lo que quiero decir es, tú cuando tú llegaste a Comedy ya estabas separado, Paramount Comedy. Sí, yo primero lo grabé justo después de venir a Estados Unidos. Lo grabé en 2015. 2015 el primero y 2016 el segundo, creo. Ajá. Creo, no sé, hace 2 años me parece. ¿Y cómo sale esto? ¿Cómo llegas a Comedy Central? Pues nada, Comedy Central hacía como open mics para gente que, bueno, que lleva más o menos un tiempo y tal y que quiere socarrat. No, socarrat. ¿Me puedo esperar? Vamos a brindar, ¿no? Y decir socarrat y ya está, ¿no? Y decimos socarrat y bebemos. Y Vale, y pues ya está. puedes seguir, ya está. Sí, es un- Hostia, a lo mejor el socarrat es una técnica buena para pegar un traguito, ¿no? Y para brindar. Y como para tener un momento ahí de... Es un De descanso. relax. Es un descanso, sí. Un momento socarrat. Un momento socarrat. Pues nada, pues eso, Comedy Central hacía como pequeños open mics de 7 minutos para gente que llevamos un tiempo y tal. Y bueno, hicimos unos cuantos cómicos de aquí de Barcelona y hicimos aquí en la Astoria. Y nada, y bueno, hice mi texto, les gustó. Y luego me hicieron hacer una prueba. Les envié un texto de 15 minutos y les gustó y nada. Y hablé de esto de Estados Unidos en realidad, de lo que os he contado antes, un poco en el primer monólogo que se llamó Acrimonious. Acrimonious. Sí. ¿Por qué? No lo sé, pero fue una cagada, ¿eh? Fue una cagada llamarle Acrimonious y te voy a decir, me quise hacer el chulito, básicamente. Vale. Entonces, Acrimonious me molaba el nombre. Acrimonious es un nombre, un tecnicismo inglés para llamar como un tío muy cabreado, ¿no? Acrimonious. Se llama así, Acrimonious. Vale. Vale, es bueno, una palabra de estas que tenía palabras raras en inglés Pum. y tal, y tenía un listado Número 1. y me gustó Acrimonious y tal, y le puse y fue una putada luego porque para el tema de para el tema del SGA y registrar todo esto, Acrimonious era como muy raro para la gente, ¿no? Acrimonious, ¿cómo se? Y yo a veces no me acordaba ni cómo se escribía Acrimonious, porque además es acrimonio Acrimonious. y me equivocaba escribiéndolo y tal. Pero bueno, eso, y la verdad que me funcionó bastante bien el primer monólogo y estoy muy contento con el primer monólogo. Y luego me hice grabar el segundo, Ajá. que estoy contento, no tan contento como el primero, pero bueno. Y nada, ya está. Grabé los monólogos. ¿Te cambió de alguna forma? O sea, como tanto la experiencia como a nivel profesional, el hecho de hacer algo. Esta es en el una muy comedia? buena pregunta. A ver, hostia, yo creo que es interesante tener Comedy Central como marca. Es bastante, bueno, es muy interesante a nivel internacional. A mí, Es como a mí currículum te dice, pum. claro, Claro. a nivel nacional, o sea, si al bar Paco le dices que ha salido en Comedy Central, a lo mejor le da igual. O sea, no tiene, para su público no tiene ningún tipo de repercusión mediática, ¿no? Pero a mí a nivel internacional me sirve, porque la gente a nivel internacional conoce Comedy Central. Claro. Esta una, y una de las cosas que más me ha servido, que hace poco tuve la suerte de actuar para... Fíjate lo que son las cosas, ¿eh? Hice como special guest
para Jim Gaffigan, que es un cómico grabado. Sí, lo conozco. Y además lo pusiste en YouTube, esto, Sí. la intro. Pues por esto, por ejemplo, que a lo mejor la gente, pues bueno, hice como 20 minutos en su show, ¿no? Y claro, el hecho de actuar para él, lo pones en el currículum cuando envías a cualquier tipo de... Claro. Y es impresionante. O sea, la gente... o sea, son cosas puntuales que quieres o no, pues hacen aumentar de alguna forma tu caché o no tu caché, pero la forma que tiene la gente de verte a nivel profesional, ¿no? Te da como cierto estatus, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. O sea que, claro, porque para actuar para Jim Gaffigan, por ejemplo, tienes que pasar una serie de... O sea, no actúa cualquiera para Jim Gaffigan. Tienes que... O sea, te buscan a nivel... O sea, quiero decirte, a ver, tampoco me quiero tirar flores ahora, ¿no? Pero que te buscan, tienes que enviar un vídeo, miran el vídeo, miran que tu vídeo, porque por ejemplo Jim Gaffigan tiene un material muy clean, muy blanco, Ajá. y por lo tanto se aseguran De que tu material sea blanco, te envían una carta diciendo que no puedes decir ningún taco, o que todo tenga que ser blanquito y tal. Y esto a nivel internacional, pues la verdad es que me ha ayudado y me está ayudando. Tanto lo de Comedy Central como esto. A nivel nacional... No sé. Bueno, pues tienes un vídeo de televisión. Claro, tienes algo que es que otra ha cosa salido en interesante. tele. Tener un vídeo chulo, aunque sean 3 o 4 minutos, que la gente lo pueda ver y Que diga... está bien "Hostia". producido y que está bien grabado y que está Claro. como... y con público además. Con Como público ¿Cuánta además. gente te ponen cuando haces un espectáculo de Comedy Central? No sé, el que grabamos en Astoria, por ejemplo, no sé cuánta gente habría, pero bueno, o sea, estaría lleno, habría unas 200, imagino, no sé. No sé exactamente cuánta había, pero bueno, estaba lleno y la gente... Luego tienes primeros planos de gente riendo. Ajá. Y el vídeo está chulo, ¿no? Y siempre te da un estatus. Pero no creo que por salir en Comedy Central haya tenido más trabajo que en España. No creo que haya sido una consecuencia directa. No creo que la gente, no creo que la gente me haya visto en Comedy Central y haya dicho, hostia, voy a llamar al tío este. Vale. ¿Me entiendes? Lo que sí que es verdad es que a lo mejor comparativamente, si puedes enviar un vídeo de Comedy Central, a lo mejor comparativamente, la gente que conoce un poco el mundo dice, bueno, pues este tío en la tele a lo mejor algo tendrá, ¿no? O puedo poner el vídeo yo qué sé, en mi web o en mi página, ¿no? Y la gente puede ver que es un vídeo de televisión. A nivel yo creo que me ha ayudado más a nivel socarrat. Yo creo que este rollo hay que hacerlo con chupitos y cada vez que se haga un socarrat, un chupito. Exacto. Y acabamos aquí a las 4 de la mañana. Pero lo que sí que quiero preguntarte es, vale, a nivel de con la gente y a nivel profesional, a lo mejor no has visto, pero a nivel personal, ¿es el hecho de que te pillen en Comedy Central para ir a grabar algo, te hace sentirte en plan de, ok, voy por el camino? Sí, yo creo que a nivel personal, esto es una muy buena pregunta, a nivel emocional es guay. Vale. Porque el rollo es que yo, por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que grabé para Comedy Central, para mí era como un salto cualitativo. Esa era mi apreciación personal, ¿no? Y por lo tanto, yo esos 15 minutos que grabé para Comedy Central los hice, pero no te lo puedes imaginar. O sea, el texto que yo les envié al principio al texto que hice cambió muchísimo, a mejor creo yo, porque es que lo hacía como cada día. Era como pam, pam. Todo el rato. Y te hace creer en ti mismo, de alguna forma, ¿no? Te hace pensar que decir, hostia, esta gente se ha interesado por mi material, ¿no? Dices, que a lo mejor luego es una tontería, ¿no? Pero que en el momento que estás viviendo esta parte en la que la gente quiere compartir un monólogo y quiere que emitan 15 minutos de tu trabajo en un programa de televisión, independientemente de la gente que lo vea, a ti te hace sentir guay. Te hace creerte que eres un cómico. Claro, exactamente. Eso es que eres un cómico para salir en televisión. Y esto es importante. O sea, esta parte en la que dices, hostia, tal, ¿no? Y hay pequeños... lo que te decía antes, ¿no? Hay una parte en la cual tú sales a actuar en el Barpaco, ¿no? Sí. Y ahí te conviertes en un poco de todo. Eres monologuista, eres animador, eres cabaretero, eres lo que sea, ¿vale? Pero tú no quieres ser este personaje. Tú no quieres ser tú quieres ser el otro, el que sale en Comedy Central. Claro. Entonces, la gente que te compra tu monólogo, que te hace creer en esto. Es un reminder de... O sea, es como cuando vas haciendo senderismo y ves la puta marca y dices, ok, exacto, ok, efectivamente, ok, voy por ahí. Efectivamente. Te hacen creer en ti. Y eso es importante, ¿no? Vale. Y entonces, por eso te decía antes, que tienes que saber un poco, saber que tienes que sobrevivir, pero por otra parte, dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, te estás viviendo un poco ahí en esta mitad que tienes que ir moviéndote, ¿no? Y bueno, y al final hay pequeña gente que te va ayudando en este camino, ¿no? Y como he dicho antes, yo creo que el Medi es un buen lugar para hacerlo, el Comedy Gold que están haciéndolo aquí, el Pibe Talampa que están haciendo ya. Ahora hay diferentes, antes estaba Comedy Central, pero ahora hay diferentes
locales o empresas o tal que te ayudan un poco a ir creyendo en este personaje que quieres ser tú al final, ¿no? Porque todo el mundo queremos grabar un especial en Netflix. Evidentemente. O sea, todos los... El otro día yo escribí un chiste que decía yo sé que hay cómicos ahora mismo que tienen envidia a Hitler porque tiene más especiales que ellos en Netflix. No. Y es verdad. O sea, todo el mundo queremos ser el cómico que tiene un especial en Netflix, ¿no? Claro. Pero para llegar ahí, o sea, el camino aquí en España es complicado. O sea, Obviamente. pero bueno, está guay que tengamos diferentes sitios donde podamos que este personaje que quieres ser tú siga vivo, ¿me entiendes? Y ahí es donde ha entrado, en mi caso, por ejemplo, ha entrado Comedy Central, ha entrado el Medi, o el Barcelona Comedy Club, que donde puedes hacer probar tus textos, posiblemente dentro de poco a lo mejor para Peter Lampa también. Entonces, bueno, pues o sea que, quiero decirte, tienes que intentar mantener vivo este personaje. La comedia en inglés, por ejemplo, en mi caso, me ayuda a mantener vivo este personaje que quiero ser. Pero luego hay otros momentos que tienes que sobrevivir y tienes que hacer bodas. Y tienes que hacerlo. Efectivamente, tienes que actuar en X restaurante, pero no puedes mantener esto. Es difícil, ¿no? Entonces, porque las condiciones a lo mejor no son las necesarias, ¿no? Bueno, gracias, Xavi. Pues gracias a vosotros, tío. Ha sido un placer. Que vaya Que vaya guay y brindemos. sin socarrat. Vamos a vender Sin socarrat. socarrat. Ha sido un placer de verdad y gracias por hacer este programa y mantenerte en vivo mi parte. A ver hasta dónde llega. A ver hasta dónde llega. Espero que la gente lo vea. Sobre todo en México. ¿No? ¿Hay algún mexicano que lo verá o qué? ¿No? Un argentino. Un argentino y dos mexicanos seguro. Ya lo han visto. Seguro, muchas gracias, tío. Gracias a vosotros, niños.